Muy buenas, mis estimados estudiantes, ¿cómo están? Vamos a realizar nuestra videoconferencia en cuyo tema vamos a ver lo que son las leyes de Newton. Muy importante porque vamos a entender la naturaleza mecánica de nuestro universo. Y es muy importante porque vamos a poder interpretar lo que es el movimiento de los cuerpos. Lo primero que tenemos que saber es que leyes de Newton hay tres. La primera ley, que es conocido como la ley de la inercia. La segunda ley, que es una ley de proporcionalidades. Y la tercera ley, que es la ley de acción, conocida como acción y reacción. Aquí, a continuación, vamos a tener algunos problemas donde justamente vamos a ver la actuación o cómo es la aplicación de la ley de Newton. La primera y la tercera ley son las leyes que más vamos a estudiar nosotros. La segunda ley es referido al movimiento, Por lo tanto, más vamos nosotros a... Y es una ley cuantitativa porque se cuantifica, ¿no? Se cuantifica. Bueno, vamos a comenzar a ver los problemas en base a las leyes de Newton. Por ejemplo, observen acá. Dice, en la figura mostrada, la joven tira del mantel con una gran rapidez para que la vajilla que estaba sobre él no se caiga. La pregunta dice, ¿por qué sucede esto? Justifique su respuesta usando las leyes de Newton. A ver, ¿cómo podrían responderme esta pregunta si viniera en su examen? ¿Qué contestarían? Es pregunta de examen. A ver, ¿qué podrían responder ustedes? Ahí. ¿Alguno podría contestar? Brenda, Claudia, Jorge, Yadira. Porque lo hace a velocidad. Ya. Otra respuesta. Interprete qué ley utiliza ahí. Porque dice, ¿por qué sucede esto? Justifique su respuesta usando las leyes de Newton. A ver, ¿cómo lo justificamos? Usando las leyes de Newton. A ver, pregunta de examen. Puede ser Sheila, Paul, Nick, María. Al tirar el mantel a gran velocidad, teniendo encima un objeto estable, no se movería por su peso. Ya, pero muy bien, Diego. ¿Cómo me responderías usando las leyes de Newton? Usando las leyes de Newton. Usando las leyes de Newton. Bueno, a ver, Carlos nos dice la ley de la inercia, ya que la chica tira del mantel a una velocidad constante. Ya. ¿Otro? ¿Alguien que quiera aportar? Bueno, vamos a responder a esta pregunta en base a las leyes de Newton. Ahí Diego nos quiere decir algo. A ver, Dieguito. A ver, Diego. Todo cuerpo permanece en reposo a menos que se aplique una fuerza externa ya. Muy bien, nos has enunciado la primera ley de Newton.
Y Carlos también nos ha escrito acerca de la ley de la inercia, que es como se le conoce a la primera ley de Newton. Bueno, a la vajilla no se aplicó una fuerza. No, a la vajilla no. Directamente no, pero sí va a tener una fuerza. Justamente porque esa vajilla se podría caer. Ya, les doy la explicación. En primer lugar, la ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Todo cuerpo, como lo dijo Diego o Carlos, ¿no? La ley de la inercia. La primera ley de Newton se le conoce como la ley de la inercia. Recuerden que la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos, de oponerse al cambio de su estado, ¿no? El cambio de su estado de movimiento. María dice, un cuerpo y el movimiento de este cuerpo debido a dicha fuerza. Ya, a ver, la primera ley de Newton, ¿qué dice? Todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o velocidad constante, a no ser que una fuerza actúe sobre dicho cuerpo y modifique ya sea su estado de reposo o de movimiento. En este primer problema, ustedes están observando que sobre el mantel hay una serie de vajillas, platos, tazas, copas, que se encuentran en reposo. Entonces, si no existe ninguna fuerza sobre esos objetos, sobre la taza, sobre el flor, ¿no? Lo que están en la mesa, ¿no? Esos cuerpos, taza, plato, vaso, florero, como esos cuerpos están en reposo, tienden a permanecer en reposo. Cuando la joven tira del mantel, ¿por qué lo tira muy rápido? Pues el secreto es que al tirarlo demasiado rápido, lo hace tan rápido tal que la fuerza de fricción que se encontraría entre el mantel y la vajilla va a hacer que sea mínima, ¿no? La fuerza sea mínima. Entonces, si la fuerza es mínima, casi cero, no habría fuerza que actúe sobre la vajilla, sobre el florero, sobre el plato, sobre el vaso, y al no existir fuerzas sobre esa vajilla, las vajillas permanecerán en reposo, ¿no? Movimiento cero, velocidad cero. Pero el objetivo es que la señorita debe de tirar rápido el mantel, con el objetivo de que disminuya la fuerza de fricción. Porque ¿qué pasaría si la señorita no tira rápido el mantel? Más bien lo jala con una velocidad pequeña, débil, comienza a jalar. ¿Qué va a suceder con la vajilla? La vajilla va a irse prácticamente con el mantel hasta que van a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya al jalar el mantel con una menor velocidad, entonces la fuerza de fricción en ese aspecto se va a maximizar. Y al maximizar la fuerza de fricción, ya va a haber fuerza de fricción sobre los objetos y van a hacer que los objetos caigan al piso y se rompan, ¿no? Esa sería la justificación usando las leyes de Newton. Tenemos otro problema aquí que dice lo siguiente, miren, considérese un caballo que intenta tirar de una carreta a partir de una posición de reposo, como ven ahí. Un estudiante propone el siguiente argumento. Escuchen, ¿eh? Si el caballo tira de la carreta hacia adelante, entonces la tercera ley de Newton sostiene que la carreta tira del caballo con la misma intensidad.
Por lo tanto, las fuerzas se cancelan y nada sucede. ¿Es cierto o no lo que propone el estudiante? Justifique su respuesta. ¿Qué me podrían decir al respecto? Y por supuesto, antes de eso, enuncien la tercera ley de Newton, ¿no? Enuncien la tercera ley de Newton, ¿no? ¿Qué dice la tercera ley de Newton? A ver, ahí hay unas respuestas que no las he contestado. Todo cuerpo permanece a la gira, no es una fuerza. Ya, ahí está Marco, ahora sí. Ley de acción y reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Correcto. Ese es el enunciado de la tercera ley de Newton. ¿Cómo, utilizando la tercera ley de Newton, entendiendo bien la tercera ley de Newton, cómo responderíamos a la pregunta 2? Si fuera una pregunta de examen, una pregunta del examen, ¿cómo responderías? ¿Cómo explicarías? ¿Cuál sería la respuesta? Imagínate que es una pregunta que te viene en tu examen. Ya, a ver, ¿cómo vas a responder? ¿O no vas a responder nada? A ver, piensen. ¿Qué responderían? A ver, si el caballo empuja hacia atrás, por la tercera ley de Newton, el suelo te empujará hacia adelante con la misma fuerza. Ya, correcto. Ya, pero la pregunta es si, a ver, en la fuerza de acción, bueno, eh, pero la pregunta es, ¿las fuerzas se cancelarían? Porque el caballo va a tirar la carreta hacia adelante. Aquí vamos a ver el caballo y la carreta. Por supuesto, también hay una interacción del caballo con el piso, eso sí es cierto, ¿no? Lo que dice Paul, si el caballo empuja hacia atrás, por la tercera ley de Newton, el caballo empuja hacia adelante, ¿eh? El caballo empuja hacia adelante. El caballo empuja el piso hacia atrás, ¿no? O sea, al avanzar, el caballo está llevando el piso hacia atrás. Y más bien el piso lanza al caballo hacia adelante, ¿ya? Ese sí sabemos. Pero con respecto a la carreta en este punto, ¿cómo responderíamos con respecto a la carreta? Si el caballo tira la carreta hacia adelante y por la tercera ley de Newton, con la misma fuerza, la carreta tira del caballo con la misma intensidad, entonces no debería haber un empate de fuerzas. Si las fuerzas son iguales, no deberían cancelarse, anularse. Ya, vamos a ver. Mírenme. Las fuerzas en realidad no se cancelan. Si se cancelarían, entonces no se avanzaría nada. No se cancelan. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede, bueno, Jorge nos dice, no es cierto, el caballo tira de la carreta con una fuerza mayor. No, no es tampoco así. Las fuerzas son iguales, son de la misma intensidad. Ese es cierto. Ninguna, no, el caballo tira con respecto a la carreta con una fuerza de igual magnitud.
El objetivo está acá es realizar entender que las fuerzas actúan en cuerpos diferentes, ¿ya? Vamos a ver este problema, ¿ya? Miren, para entender, vamos a ver aquí. Ya, para entender lo siguiente, miren, para entender lo siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Cómo vamos a entenderlo? Así. Voy a dibujar acá la carreta. Vamos a dibujar acá la carreta. Esta es la carreta, ¿ya? Listo. A ver, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre de la carreta? Ya, la carreta tiene peso. Vamos a dibujar acá la carreta. Ya, correcto. Tiene, ¿cómo dice, no? Claro. A ver, tiene peso, ¿no? Correcto. Tiene normal, muy bien, muy bien. Tiene normal. Tiene tensión, ¿no? Tensión y tiene fricción. Y tiene fricción, ¿correcto? Y tiene fricción. No, vamos a escribir ahora. Este es el peso, como ustedes me dicen, peso. Esta es la tensión. Bueno, no hay que ponerle tensión, hay que ponerle la fuerza. Esta en realidad es la fuerza que el caballo le aplica a la carreta. Esta es la normal y esta es la fuerza de fricción. ¿No? Cinética. Ya. Listo. Miren acá, por ejemplo. ¿Cuál es la fuerza que hace avanzar a la carreta? Es la fuerza del caballo. La fuerza del caballo hace avanzar a la carreta. Por supuesto, es mayor que la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza del caballo hace que la carreta avance. ¿Ya? Y ahora, y si acá pones el caballo, ¿no? Pones el caballo, ¿ya? Un caballo un poco medio raro. Entonces, ¿qué fuerzas aplicarías ahí? Acá. En primer lugar, la fuerza del caballo, ¿no? ¿No? Acá el caballo va a tener una fuerza. Otro sería la fuerza de la carreta. La fuerza de la carreta. ¿No? Por supuesto, el peso y la normal. Y la normal, ¿no? Vamos a colocar aquí. ¿No? Esta es la carreta, fuera ¿no? De la carreta, o ¿no? Del caballo. Esta es la normal y este es el peso. Listo. Y esta es la fuerza, ¿no? La fuerza es el caballo. Como tú te das cuenta, mira, ve, aquí la respuesta es así. El caballo le aplica la fuerza a la carreta, ¿no? El caballo le aplica la fuerza a la carreta y la carreta le aplica la fuerza al caballo, ¿no? Para entender esto, lo que tienes que hacer es prácticamente separarlo. Entonces, te das cuenta que el caballo, ¿a quién le aplica la fuerza? Le aplica la fuerza a la carreta. Ahí está. Y la carreta, ¿a quién le aplica la fuerza? Al caballo. ¿No? Las fuerzas pueden ser iguales en módulo, correcto.
Pero ¿por qué no se anulan las dos fuerzas? Porque actúan en cuerpos diferentes. Esa es la respuesta. Son cuerpos diferentes, no se pueden anular. ¿Cuándo se anula una fuerza? ¿Cuándo se pueden anular? Cuando actúan en cuerpos iguales. Ahí sí. Por ejemplo, si yo tengo una caja, aquí, y le aplico una fuerza hacia acá, de 20 newton, y tengo otra fuerza acá en la misma dirección, todo, de 20 newton, estas fuerzas sí se pueden anular, porque actúan en el mismo cuerpo. 20, 20, 0. Fuerza resultante 0, la fuerza se anula. Actúan en este cuerpo, en este mismo cuerpo están actuando. Aquí, acá. Pero acá no. ¿Por qué no se anulan? ¿Por qué no se anulan? Porque el caballo avanza, jala la carreta, ¿no? Porque actúan en cuerpos diferentes. ¿Cómo en cuerpos diferentes? El caballo, ¿a quién le aplica la fuerza? A la carreta. ¿Y la carreta a quién le aplica la fuerza? De igual módulo, de igual magnitud, de igual intensidad. Al caballo. Entonces, como actúan los dos cuerpos, actúan las fuerzas en cuerpos diferentes, no se van a anular. Esa es la respuesta, ¿no? ¿A quién, para que la carreta avance, quién le aplica la fuerza? El caballo. Y para que el caballo disminuya su velocidad, ¿no? vaya tan rápido, ¿quién es el que le aplica la fuerza? La fuerza de la carreta. Esa es la respuesta, ¿ya? Las dos fuerzas, por supuesto, estas dos fuerzas son de igual magnitud, ¿no? Estas fuerzas, según la tercera ley de Newton, son fuerzas, a una acción le corresponde una reacción. De igual magnitud, direcciones diferentes. Estas son las llamadas fuerzas de acción y reacción. Estas dos fuerzas que estuve acá no son de acción y reacción. Las características de las fuerzas de acción a reacción es que actúan en un mismo cuerpo, ¿ya? En un mismo cuerpo. En cambio, estas fuerzas no. Estas fuerzas actúan en cuerpos diferentes, la fuerza de acción y reacción, ¿no? El caballo le aplica una fuerza a la carreta y la carreta le está aplicando una fuerza al caballo, ¿no? Fuerzas de acción y reacción, por eso que no se van a anular. En cambio, estas dos fuerzas no son fuerzas de acción y reacción. ¿Por qué? Porque actúan en el mismo cuerpo. Más bien, estas fuerzas sí se pueden anular, ¿no? Esa es la explicación mediante la tercera ley de Newton. A ver, lean este problemita. Dice, suponga que un mototaxista desprevenido choca frontalmente contra un camión en reposo. Como resultado del choque, el mototaxi queda severamente dañado y el camión apenas resulta abollado. ¿Sobre qué cuerpo se ejerció mayor fuerza durante el choque? ¿Sobre el mototaxi porque queda más dañado? ¿Sobre los dos porque las magnitudes de las fuerzas han sido las mismas? ¿Sobre el camión porque tiene más masa? A ver, ¿sobre qué cuerpo se ejerció mayor fuerza durante el choque? ¿Sobre los dos? ¿Se ejerció mayor fuerza sobre los dos? No entiendo muy bien esa pregunta. Sobre el mototaxista, a ver qué dicen, a ver, vamos viendo. El mototaxista, nos dice Carlos, sobre el mototaxi por la velocidad a la que iba,
Claudia nos dice exacto, es correcto. Carlos, porque se dirigía a una gran velocidad y por ende el impacto fue muy grande. A ver, ¿qué más? Leslie, que está ahí, también está escribiendo. ¿Cuál sería? Para Leslie también sobre el mototaxi. A ver, otro. Diego también va a participar. Nos va a dar su punto de vista. Sobre el mototaxi, ya que su peso no es igual al del camión. ¿No? Listo. Leslie va a responder también. Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. Esperamos a Leslie. El mototaxi de menor peso y por eso el impacto es más fuerte hacia el menor peso. Ya, miren. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Cuando un cuerpo aplica una fuerza sobre otro cuerpo, el otro cuerpo le responde con una fuerza de igual magnitud, pero diferente dirección. Aquí el mototaxista desprevenido choca frontalmente con un camión en reposo. Por supuesto, el mototaxi queda severamente dañado. Hablamos ahí de algo estructural, ¿no? El camión es más denso, etcétera. Y por eso apenas resulta abollado. El mototaxi es menos masa, menos denso, etcétera. ¿Sobre qué cuerpo se ejerció mayor fuerza durante el choque? En realidad, lo que trata de decir aquí es sobre los dos, ¿no? ¿Cómo sobre los dos? ¿A qué se refiere? Se refiere a que ninguna fuerza ha sido mayor. Las dos fuerzas, las magnitudes, el módulo de la fuerza es igual. La fuerza que el mototaxi le aplicó al camión es de igual magnitud que la fuerza que, entre comillas, el camión, no tanto, no entre comillas, es igual que la fuerza que el camión le aplica al mototaxi, porque ahí el mototaxi, en el momento del choque, le aplica una fuerza al camión y el camión también le aplica una fuerza al mototaxi. Y las fuerzas son de igual magnitud, igual módulo. La única diferencia es la dirección. Ahora, si ustedes dirán, ¿por qué uno queda más dañado? Ya, ese es desde el punto de vista estructural, ¿no? Desde el punto de vista de masa, ¿no? El mototaxi tiene menos masa, tiene menos resistencia. El camión tiene mayor resistencia, tiene más masa, ¿no? Si tú aplicas una misma fuerza a un cuerpo sólido, un cuerpo estructuralmente de mayor solidez, pues justamente esa fuerza no le va a pasar, no le va a hacer ningún daño. Si tú aplicas la misma magnitud de fuerza a un cuerpo estructuralmente débil, de menor densidad, que prácticamente no tiene muy establecido su de densidad baja, densidad ínfima, entonces
la fuerza va a hacer daño al cuerpo de menor densidad, de menor estabilidad, ¿no? De menor rigidez, de menor soporte. Por eso es que el mototaxi queda dañado, porque es más débil con respecto al camión. Empezando con que tiene menos masa, el camión tiene más masa, va a tener más peso. Empezando por eso. El mototaxi es más débil, pero las fuerzas son iguales, ¿no? ¿Sobre qué cuerpo se ejerció fuerza mayor sobre los dos? ¿Por qué? Porque las fuerzas, las magnitudes han sido las mismas. Por eso es. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. A ver, acá otra preguntita. Dice, leen, dos estudiantes discuten sobre una de las leyes de Newton. El estudiante Joseph afirma que cuando un autobús frena bruscamente, los pasajeros tienden a moverse hacia adelante. Y el estudiante Rocío afirma que los pasajeros tienden a moverse más bien hacia atrás. Según lo expuesto, ¿qué estudiante tiene la razón? Justifique su respuesta y a qué ley de Newton se refiere, cómo se le conoce esta ley y defina la ley. A ver, pregunta de examen. ¿Cuál sería la respuesta? Joseph dice a la tercera ley de Newton, Vázquez hacia atrás, ¿no? ¿Qué estudiante tiene razón? ¿Cuál? Rocío, ¿no? Carlos nos dice segunda ley, Paul, inercia, George nos dice, Joseph tiene la razón, ¿no? Carlos, la ley de fundamentación dinámica. María establece que es la segunda ley. A ver, más respuestas. La que determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. La 2 es por la aceleración que adquiere por la masa del cuerpo. Y George dice, debido a la acción de frenado, las pasajeras reaccionan hacia adelante. A ver, Paul, ¿qué está escribiendo? Leslie, muy bien, Leslie. Muchas interrogantes. A ver. Al frenar los cuerpos siguen en movimiento y se van hacia adelante, ¿no? Nos dice Paul. Hacia atrás por la fuerza que te empuja debido a la velocidad. Y Leslie, creo que es hacia adelante y luego por inercia te vas hacia atrás. Y Carlos, fuerza igual a masa por aceleración. Les explico. Ustedes, cuando han ido en el micro, ustedes están, a ver, pero eso ustedes recuerden cuando estaban en el micro. Cuando están en el micro, ¿qué pasa? Están yéndose a la universidad y el auto frena. ¿Para dónde se van ustedes? ¿Para adelante o para atrás? Así, en prima nomás. Nunca les ha dado una frenada. Si frena el carro, ¿ustedes por dónde se van? Hacia adelante, de ley. Ahí está. Listo. De ley. A Nick, Vila, Leslie, todo, hacia adelante. Y de ahí hacia atrás, ya, pero te están preguntando en el instante, en el instante. En el instante, frena. ¿Para dónde te vas? Es más, mira, imagínate que estás en una moto, porque hacia atrás es bien raro, mira, vas a una moto, a 130 kilómetros por hora. Estás en una moto a toda velocidad y en eso pasa un gatito. Y por no querer atropellar al gatito, frenas en seco. ¿Para dónde te vas? ¿Para atrás?
por supuesto que te vas hacia, sales volando, ¿sí o no? Adelante, ¿no? Sales volando, ¿no? Sales volando. Claro, muy bien, me mato, pues, profesor. Correcto, sale volando hacia adelante, con todo te vas, ¿ya? Sí, esa es la respuesta. Cuando un autobús frena, los pasajeros tienden a moverse hacia adelante. Correcto. Eso nos dice Joseph. Ya, muy bien. Y también muere el gato. Sí, correcto, correcto, Jorge. Listo. ¿Qué estudiante tiene la razón? Joseph. ¿Cómo se justifica la respuesta? Así fácil. Ese es por la ley de la inercia. Como tu cuerpo está a velocidad, tu cuerpo tiene la tendencia a seguir en velocidad, a esa misma velocidad, a 140 kilómetros por hora. Tu cuerpo tiende a esa tendencia, por inercia, ¿no? Quiere continuar con velocidad. Cuando frena, como tu cuerpo quiere continuar avanzando, quiere continuar en movimiento como estaba, es por ese motivo que sales volando hacia adelante, ¿no? Todo cuerpo tiende a permanecer en movimiento. Esa se refiere a la primera ley de Newton, ¿no? Todo cuerpo tiende a permanecer en movimiento, a no ser que una fuerza actúe sobre dicho cuerpo y le cambie el estado de movimiento. Como el motociclista está a 130 kilómetros por hora, entonces al frenar, como él está a 130 kilómetros por hora, él quiere continuar a 130 kilómetros por hora, por inercia, por la primera ley de Newton, ¿no? Y por eso que cuando la moto frena, él sale disparado hacia adelante. ¿Ya? ¿A qué ley de Newton se refiere? A la primera ley de Newton. ¿Cómo se le conoce a esta ley? Se le conoce como la ley de la inercia. Defínela, todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento, a no ser que una fuerza altere dicho estado. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Muy bien, lo felicito. A menos que actúen otros cuerpos, ¿no? Claro, las fuerzas de otros cuerpos sí también que actúen sobre él. Correcto. Muy bien. Ley de la inercia o primera ley de Newton. A ver, esta pregunta es, un pasajero sentado en la parte trasera de un autobús afirma que se lastimó cuando el chofer aplicó bruscamente los frenos, provocando que una maleta saliera adelante, provocando que una maleta saliera volando hacia él desde el frente del vehículo. Explique lo siguiente. ¿Qué ley de Newton se aplica a esta situación? Analice si el pasajero está diciendo la verdad. A ver, ustedes mismos son. La primera dice George. La primera, correcto. Primera, dice Paul, Diego, George, Carlos, primera. Similar al caso. Ya. Claro, se aplica muy bien Betsabe, Roa, Carlos, Marco. George va a escribir algo. La ley de la inercia, ¿no? O la primera ley de Newton, ¿no? Correcto. Inercia, muy bien. Claro, como dice George, miente debido a que la maleta tendría que lastrarlo desde atrás, ¿no? Claro, ahí uno se da cuenta cómo actúan los cuerpos, ¿no? Cómo actúan los cuerpos. A ver, más respuestas.
Valia, muy bien, Valia nos está diciendo la número 1, ¿no? La primera ley nos dice Valia, correcto. Renzo también nos dice inercia. Bexa Carlos, Paul, Diego, George, Vila, Ángeles, Paul, todos están participando. Me llena de mucha alegría. Carlos también, mucha alegría, con lágrimas en los ojos. Bueno, vamos a ver la explicación, ¿ya? Un pasajero sentado en la parte trasera de un ómnibus afirma que se lastimó cuando el chofer aplicó bruscamente los frenos, provocando que una maleta saliera volando hacia él desde el frente del vehículo. Explique lo siguiente. Bueno, ¿qué ley de Newton se aplica a esta situación? Como ustedes me han dicho exactamente bien, la primera ley de Newton, ¿no? Analice si el pasajero está diciendo la verdad, no está diciendo la verdad, no, es falso. Si el vehículo, ¿no? El vehículo va, ¿no es cierto? Está yendo a una velocidad, a una gran velocidad, a una velocidad. Al momento de frenar, la maleta que se encuentra en la parte de adelante no puede ir hacia atrás, debe ir hacia adelante, ¿no es cierto? El pasajero sentado en la parte trasera de un ómnibus afirma que se lastimó cuando el chofer aplicó bruscamente los frenos. Entonces, ahí, ¿a qué ley de Newton se aplica este ejercicio? A la primera ley de Newton. Analice si el pasajero está diciendo la verdad. Falso, el pasajero está mintiendo. Él dice que por haber frenado, la maleta que está hacia adelante ha ido hacia atrás, cosa que no es. ¿No? Cosas que no es así, todo se va hacia adelante. Bueno, mis estimados estudiantes, esto es muy importante que entiendan bien la parte de ley de Newton que vendrá en su examen, ¿no? Más que nada tienen que saber la ley de Newton, la primera y la segunda. Exacto, exacto. La primera y la primera, perdón, la primera y la tercera, que son leyes cualitativas, si ustedes se dan cuenta. No se aplica mucho la segunda. La segunda es una ley cuantitativa para hacer cálculos. Solamente van a realizar ejercicios acerca de la primera y la tercera ley. Claro, claro, se responde como hemos hecho, correcto. En el parcial viene ley de Newton, centro de gravedad y las condiciones de equilibrio, primera y segunda. Un puntito para... Son 5 preguntas. Son 5 preguntas. Los temas son, como ustedes saben, ley de Newton, centro de gravedad y condiciones de equilibrio, ¿no? Una de teoría, una pregunta de teoría. De teoría, una sola. Muy bien, mis estimados estudiantes, ha sido un gusto el haberlos tenido hoy en esta videoconferencia. Ha sido muchas gracias por participar en esta videoconferencia. Este lo van a encontrar en la semana 5, que es leyes de Newton. Ya, leyes de Newton. Bueno, mis estimados, ha sido un gusto haber participado con ustedes este domingo para que puedan realizar un excelente examen de física para arquitectura. Muchas gracias, Yadira, Sheila, Jorge, George, Carlos, Leslie, Brando, Brenda, etc. Se los agradezco mucho y será hasta otra
oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Valia. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Igualmente, Yadira, muchas gracias. Gracias, Carlos.